de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en tu presencia. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Así es, amado Señor, hoy reconocemos que solo tú eres Dios, que tú eres nuestro hacedor, que eres nuestro Padre Celestial. Por eso hoy te damos gracias por este tiempo, Señor, y por tu misericordia que has puesto sobre nuestras vidas, al permitirnos hoy, Señor, congregarnos delante de ti, Señor, para recibir la vida abundante que tú tienes para nosotros. Damos gracias, Señor, por el amor y la misericordia que derramas en medio de tu pueblo, porque tú haces maravillas en medio de nosotros, Señor, y hoy reconocemos tu fidelidad, Señor, sobre tu pueblo y sobre nuestras vidas. Gracias te damos por este momento, te pedimos que nos ministres con tu Santo Espíritu y que te sigas gozando, Señor, en medio de las alabanzas y del clamor de tu pueblo. Te damos gracias, Padre eterno, y te hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Grande es el Señor, maravillosos tus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de
maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Un río de alabanzas daré, y solo ante él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor. Un río de alabanzas daré, y solo ante él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor, grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Un río de alabanzas daré, y solo ante él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor. Un río de alabanzas daré, y solo ante él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor, es el Señor, es el Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo
vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro, en tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Así es, Señor, hoy te damos gracias también porque por medio de tu palabra tú nos muestras que somos un pueblo bienaventurado, Señor, que sabemos, Señor, que en nuestros corazones debe haber ese cántico, esa alabanza para tu santo nombre. Te damos gracias también porque tú eres el escudo y el santo de tu pueblo, el Santo de Israel. Por eso hoy glorificamos, Señor, tu poderoso nombre, Señor, y reconocemos que tú eres nuestro escudo, que eres nuestra esperanza, que eres nuestro más alto refugio. Te damos gracias, Señor, porque tú también, Señor, te alegras, Señor, en nuestras alabanzas y en nuestras obras de fe, Señor. Por eso te pedimos que te sigas glorificando en nuestras vidas, que sigas vivificando, Señor, este pueblo que te busca, este pueblo que te exalta, Señor, este pueblo que te alaba. Te damos gracias, Señor, por recibir nuestras alabanzas, Señor, porque así, Señor, agradamos tu santo y poderoso nombre. Te hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Baruch Haba Beshem Adonai, bendito el que vendrá. Baruch Haba Beshem Adonai, que vendrá en el nombre de Dios. Y levántate, Dios, ven y descansa con tu arca de poder. Después nos gozaremos al vestirnos de tu justicia. Celebraremos tu amor. Baruch Haba Beshem Adonai, bendito
vendrá en el nombre de Dios. Y levántate, Dios, ven y descansa con tu arca de poder. Después nos gozaremos al vestirnos de tu justicia. Celebraremos tu amor. Ven, ven, ven. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gracias te damos, Señor, por este momento en el que nos permites hoy recibir tu palabra, amado Dios. Te pedimos también, Señor, para que esa palabra abunde en nuestros corazones, y te damos gracias también una vez más por la vida de tu siervo, del apóstol Álvaro. Te agradecemos, Señor, por ese respaldo que tú le das, Señor, por ese llamamiento santo que les has hecho a él, a toda su casa, a su familia, Señor, por el ministerio que les ha entregado. Hoy reconocemos que ellos han sido llamados a ser predicadores del Evangelio, a llevar el mensaje a las naciones. Te pedimos también, Señor, en esta hora que bendiga la vida de tu siervo, el pastor Leonardo, que lo uses, Señor, en tu misericordia, Señor, para que él siga predicando el mensaje de salvación a nuestras vidas, Señor. Sabemos que es provisión para nosotros, para que podamos recibir ese alimento fresco, Señor, ese alimento verdadero que solo tú nos lo puedes dar. Te damos gracias, Señor, en este momento. Te pedimos que nos bendigas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a buscar en el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 16. Y deteniéndose él, los varones asieron su mano, y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Señor, te damos gracias. Hoy nos humillamos delante de ti. Reconocemos, Padre eterno, tu poder, tu majestad, tu autoridad, Señor. Hoy te pedimos, Padre eterno, que tú nos ministres tu palabra, tu verdad a cada uno de nosotros, Señor, que nos alumbres con ella, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra acá en la Biblia de las Américas: mas él titubeaba. Entonces los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Bien, está hablando la palabra de Dios aquí en el libro de Génesis acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra y los momentos previos a este juicio de Dios que se desató en aquellos tiempos. Como sabemos, Lot estaba viviendo en Sodoma en los días en los que Dios se determinó mandar un castigo sobre estas ciudades por su pecado, por su altísimo grado de corrupción moral al que habían llegado. Sí, en ese caso estaba Lot allí en Sodoma viviendo con su esposa y sus hijas estaban en proyecto de casarse con algunos varones sodomitas que estaban allí. Sí, entonces el juicio del Señor se planeaba caer sobre las ciudades de la llanura del Jordán, sí, que eso queda más o menos al norte del Mar Muerto, de lo que hoy conocemos como el Mar Muerto, que como
Usted puede constatarlo ahí con la información que hay en la web. Hoy en día el Mar Muerto pues es un lugar con altísimos grados de sal y de azufre, ¿sí? Por el efecto del juicio de Dios de aquellos tiempos, ¿sí? Y pasó de ser una llanura de riego, un huerto de riego, un jardín prácticamente, a lo que es hoy en día. Es un lugar desértico y muerto totalmente en aquella zona, ¿sí? Entonces, el Señor envió ese juicio sobre estas ciudades, de las cuales son Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar. Son 5 ciudades que estaban dispersas a lo largo de toda esa región. Esto fue comunicado a Abraham, ¿sí? Y Abraham intercedió por estas ciudades, no por el pecado ni para que Dios perdonara el pecado, sino para que si hubieran 5 justos, 10 justos y más, pues fuera salvado la ciudad, es decir, Dios perdonara a todas las ciudades por los justos que hubiera en ella. Cuando el Señor busca no encuentra a nadie, ¿sí? Encuentra solamente a uno, que la Biblia llama el justo Lot, que vivía un poco atormentado y un poco incómodo con la conducta de los sodomitas. Eso está claro, eso está explicado en la carta del apóstol Pedro, ¿sí? Donde dice que él vivía abrumado por la nefanda conducta de los malvados de Sodoma. Ese es Lot, ¿sí? Y entonces comenzamos a ver todo este cuadro histórico del juicio del Señor y entendemos que algo muy similar va a enfrentar el mundo en el futuro, ¿sí? De hecho, es tan similar que el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, utilizó la referencia, como en los días de Lot, ¿sí? Y como en los días de Noé. Si usted lo busca, lo va a encontrar en los Evangelios, note usted. En Lucas 17:28, ahí lo va a encontrar, ¿sí? Haciendo la referencia acerca del juicio que va a enfrentar el mundo en los últimos tiempos. El Señor Jesús le está hablando a sus discípulos y Él dice, como en los días de Noé, ¿sí? Dice, así también serán los días del Hijo del Hombre. Los días del Hijo del Hombre tienen que ver con el momento, los días en los que el Señor regrese a la tierra ya para juzgar y para poner orden a esta tierra y para pagar a cada persona según su obra y para pagar el pecado, ¿sí? Hacer que la gente pague por el pecado. Entonces, como en los días de Noé, dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y luego dice en el 28, asimismo como sucedió en los días de Lot. Y lo mismo, entonces, como en los días de Lot va a ser muy similar el panorama, momentos previos hasta que se desate el juicio de Dios sobre el mundo, ¿sí? Es decir, los juicios de Dios se han visto a lo largo de la Escritura. El más grande de ellos, el que es universal, el que es de todo el mundo que conocemos, la tierra, ¿sí? Es el diluvio en los días de Noé, ¿sí? Y luego viene el de Sodoma y Gomorra. Y luego hizo juicios más puntuales, más localizados, más en focos específicos de pecado, ¿sí? Hasta el tiempo postrero, donde venga el derramamiento de la ira de Dios en una escala que el mundo no ha conocido. Eso es impresionante, que el mundo no ha conocido esa escala, ¿sí? Producirá una tribulación tan grande el juicio de Dios, ¿sí? Que dice la palabra de Dios que será una tribulación como no la ha habido ni la habrá. Eso está en el Evangelio según San Mateo. Y entonces esa tribulación tiene que ver con 21 juicios que Dios va a dejar caer sobre el mundo, ¿sí? Porque ya el mundo ha llegado a su colmo y los tiempos también que Dios ha diseñado también estarán llegando a su cumplimiento. ¿Por qué son 21 juicios? Son 21 juicios porque son 7 sellos
En cada uno de esos sellos suceden cosas en la tierra, son sellos que se desatan en los cielos, pero suceden cosas en la tierra. Tienen que ver con juicios sobre los moradores de la tierra. Luego vienen las 7 trompetas y finalmente las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, son 21 eventos en total que sucederán por un periodo de 7 años, ¿sí? Ese juicio que el mundo va a experimentar va a ser fuertísimo, súper severo y bien duro, ¿sí? Bien duro. Y con ese periodo se cierra la temporada en que el hombre se gobierna a sí mismo. Luego de esos 7 años el Señor viene a gobernar la tierra con la gente que Él haya salvado. ¿Estamos de acuerdo? Con la gente que haya sido salva. Ahí estaremos nosotros, los que hemos conocido al Señor, hemos pasado de muerte a vida, hemos sido perdonados nuestros pecados, y además de eso, además de todo lo que les estoy mencionando, que hayamos escapado de la gran tribulación por medio de lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Todo esto que les estoy mencionando es para que nosotros entendamos todo lo que tiene que ver con Lot y con Noé. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, como en los días de Lot y como en los días de Noé. Y hay una referencia, y es bien importante, que dice el Señor Jesús, dice, acordaos de la mujer de Lot. Porque la mujer de Lot, me llama a mí la atención, que estaba destinada a salvarse, pero no se salvó, porque desobedeció lo que los mensajeros le dijeron. Y era que no mirara atrás mientras se estaban ejecutando esos juicios de Dios sobre estas ciudades de la llanura del Jordán, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que ser muy precisos, ojalá en los detalles bíblicos, para que nosotros entendamos y cómo esto nos afecta directamente a nosotros. Porque es posible que nosotros seamos la generación donde estas cosas sucedan, es posible, ¿sí? No es obligatorio, ni estoy diciendo que necesariamente va a pasar, pero es posible. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si son las generaciones subsiguientes, eso no cambia nada, porque nosotros tenemos que mantenernos en una actitud de fe que nos permita escapar del juicio de Dios y obtener la tan anhelada salvación que nosotros hemos recibido como regalo, ¿cierto? Y por eso hemos venido hablando de las 10 vírgenes, bueno, y de otros temas bien importantes, porque es necesario que la iglesia esté más clara en esos temas, ¿sí? Esté más clara y tenga más convicción, y es necesario reforzar la claridad sobre esos temas. Bien, entonces, dice que en los días de Lot comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, dice en Lucas 17, 28 y 29. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Entonces vemos que Lot vivía en una ciudad. Y mire, a mí me llama la atención que la Biblia de las Américas dice que cuando los ángeles estaban llevando a Lot, sacándolo de la ciudad para poder ejecutar ese juicio de Dios, Lot titubeaba. Y a mí me llama mucho la atención eso. Dice que deteniéndose, en la versión Reina Valera dice deteniéndose él, y en la otra dice titubeaba, es decir, estaba indeciso, tenía una cierta inseguridad de salir, había como un deseo de él de quedarse. Del todo él no estaba convencido de que eso iba a suceder, ¿sí? Él no estaba del todo convencido de eso. Y esto podemos entender que está claro, o queda claro, porque cuando él les predica, miren la palabra que uso, cuando él les predica a sus yernos, a sus futuros yernos, sus yernos pensaron que él estaba bromeando. Vamos a ir a mirar eso, ¿sí? Entonces dice que los ángeles le dijeron que les hable. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, a sus futuros yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mire, levantaos, salid de este lugar,
porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Sí? Pero ¿por qué les pareció eso? ¿Acaso no pudieron ver la seriedad, el sentido de urgencia en Lot? ¿Acaso no pudieron percibirlo? Es muy probable que el mensaje de Lot no haya sido lo suficientemente claro en él, es decir, que él no haya tenido una convicción fuerte acerca de eso. ¿Sí? Aparte, es posible también que los yernos, los futuros yernos de Lot, nunca hubieran oído hablar de Jehová, porque aquí habla de Jehová, y no lo tomaron en serio. Lo cierto es que no lo tomaron en serio. Pero si lo hubiesen tomado en serio, serían los únicos sodomitas en salvarse. Mire qué cosa, ¿sí? Si lo hubieran tomado en serio. Entonces, por un lado está Lot, que no estaba tan seguro de que eso podía suceder, ¿sí? Y por el otro lado estaban los yernos, que eran sodomitas, que no creyeron lo que Lot les dijo y por eso perecieron junto con todos los demás, ¿sí? Todos los demás sodomitas. En el caso de Lot se ve que no está del todo convencido y de alguna manera esta experiencia de vida en las ciudades le hacía tener un cierto apego con las cosas. Mire, nosotros vemos una diferencia grande entre Lot y Abraham. Abraham se mantuvo como nómada, esperando que Dios le dijera dónde, esperando en qué sitio podía plantarse, viviendo anclado con la promesa y entendiendo que de parte de Dios venía su provisión. Y se mantuvo con una relación muy buena y el Señor siempre le respaldó a Abraham. ¿Sí? En el caso de Lot, cuando se separa de Abraham, va a la llanura del Jordán, porque él vio que era una tierra muy buena. Y ahí se estableció. Y en ese proceso de establecerse sucede algo, y es que él comienza a experimentar la diferencia entre ser un nómada y ser un sedentario, ¿sí? Porque él se establece allí. Y lógicamente hay muchas diferencias entre ser nómada y ser sedentario. Máxime en el tema tocante a la comodidad, es decir, ¿cuál es la mayor ventaja de ser sedentario? Quedarse en un lugar, establecerse en un lugar, que es más cómodo, ¿sí? Se pueden tener las cosas, se puede acumular bienes, se puede beneficiar del comercio de la zona, se puede beneficiar de las aglomeraciones. Las aglomeraciones producen desarrollo, oferta de productos, comodidad, diversidad, distracción, entretenimiento, todo eso produce, ¿sí? Por eso entre más grande la urbe y más populosa y más recursos tiene, pues es más rico vivir en ellas, porque a pesar del bullicio y todo eso, pues una ciudad ofrece oportunidades de estudio, de trabajo, de distracción, de entretenimiento, de todo, ¿sí? Eso él no lo había experimentado con Abraham, ¿sí? Y entonces vemos a Lot y a su esposa, y hablemos particularmente de la esposa de Lot, viviendo en una ciudad donde vivían los hombres más inmorales de la tierra en esos tiempos, Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar, ¿sí? A pesar de conocer al Dios de Israel, ¿sí? Eso no impidió que él tuviera una relación que le permitiera obtener compasión de parte del Señor. Dios tuvo compasión de él, y aquí queda claro en los versículos. Pero de todos modos estaba en un lugar soportando toda esa contradicción de la conducta, de la cuestión moral. ¿Por qué? Porque pues allí había comercio, abundancia, había entretenimiento, habían hasta hombres para sus hijas, o sea, todo eso, ¿estamos de acuerdo? En las ciudades de hoy en día nosotros tenemos una experiencia similar, ¿sí? Tenemos comida, tenemos distracciones, tenemos plan, las aglomeraciones producen cierta oferta diversa, eso produce mucha comodidad y uno quisiera cómo adaptarse a eso, ¿sí?
Pero el juicio de Dios iba a venir sobre Sodoma y asimismo será en el final de los tiempos. Va a venir sobre el mundo que está acomodado, que está en sus juergas y en sus diversiones. ¿Sí? Eso sucede en las ciudades. En las ciudades sucede que hay entretenimiento, hay actividades, hay planes, hay proyectos, se construyen edificios, se forman estudiantes, se gradúan personas, algunos mueren y por ahí uno se entera, otros nacen. La ciudad tiene eso, ¿sí? Tiene esa situación. Y nosotros vivimos así. No en Sodoma, pero Lot vivía en Sodoma. El caso es que nosotros no podemos estar tan apegados a lo que vivimos en la tierra, no podemos estar apegados, de hecho, como para no ser conscientes y no prepararnos para el momento en el que el Señor nos llame. ¿Estamos de acuerdo? O bien por medio de la muerte o bien por medio del arrebatamiento. ¿Sí? No se puede. ¿Sí? O sea, no puede nublarnos. Sin embargo, la misericordia de Dios está sobre la gente. Por eso dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor sabe que estamos en el mundo y sabe que en el mundo hay, entre las ciudades, entre los pueblos, entre las naciones, hay gente que ha sido salva porque ha sido persuadida del Evangelio. ¿Sí? Y el Señor tiene misericordia. Y la tuvo de Lot por la intercesión de Abraham. Y en Lot se mira algo, y es estar abrumado, como incómodo con la conducta de la gente. Uno no puede estar en este mundo complacido con lo que pasa, con los abortos, con las torturas, ¿sí? Con las relaciones homosexuales, porque eso a nuestro Padre, a nuestro Creador no le gusta, ¿sí? Uno no puede vivir en este mundo complacido con toda la corrupción que hay. De este mundo es muy poco lo que se puede disfrutar, eso les digo, es muy poco. Y un creyente, un hijo de Dios, un redimido, puede disfrutar muy poco de las cosas de este mundo, porque casi no hay cosa de este mundo que no esté salpicada por la corrupción, ¿estamos de acuerdo? Pero entonces vivimos en un mundo y sucede parecido a Lot, que nosotros nos indignamos cuando vemos el comportamiento de la gente incrédula, la irreverencia contra Dios, la incredulidad, la irreverencia contra los padres, la intemperancia, la violencia, el derramamiento de sangre, ¿sí? Todo eso. Y cada vez eso crece y crece y crece en el mundo. Se fortalece más esa condición, ¿sí? Entonces, cuando el Señor venga por la iglesia, va a ser como cuando fue por Lot y lo sacó, ¿sí? Y en los días de Noé va a ser como cuando vino por Enoc. Enoc fue transpuesto. Enoc es el primer arrebatado, ¿sí? De la historia de la humanidad, es el primero. Y lo sacó Dios de la tierra años previos a que viniera el diluvio. Si Enoc no hubiera sido arrebatado, hubiera tenido que sufrir el diluvio, porque él es séptimo desde Adán. O sea, perfectamente, cronológicamente podía estar en la generación del diluvio, pero fue sacado. A Noé lo salvó por otro mecanismo y para repoblar la tierra, ¿sí? Eso podría ser una alegoría de lo que sucederá con Israel. Israel no va a ser raptado, va a permanecer y va a sobrevivir. Un remanente de Israel va a sobrevivir a la gran tribulación. Y sobre ese Israel y sobre los que hayan quedado en el mundo, ¿sí? Que no se hayan dejado marcar con el número de la bestia, es que el Señor va a venir a gobernar. ¿Sí? Yo les pido que me sigan porque todos estos temas son a veces abrumadores porque recogen muchos versos de la Escritura. ¿Sí? Pero entonces la iglesia va a ser arrebatada por la intercesión de Jesucristo, pero hemos creído en Él, hemos creído, ¿sí? Y hemos practicado la fe, y hemos obedecido a la fe, que también es algo que hemos hablado, ¿estamos de acuerdo? Con todo, uno a veces siente, dice, como inseguridad, porque uno dice, este mundo me parece muy bueno, disfruto libertad, ahora mire la libertad de expresión,
la libertad religiosa. Entonces, no es un lugar hostil aparentemente, ¿estamos de acuerdo? Entonces, es posible que por eso Lot estuviera titubeando. Y Lot lo vemos titubear. Pero por favor, si te van a salvar. Pero hasta no verlo es muy difícil incluso imaginarlo. A usted le hablan del juicio hoy, del juicio que va a sobrevenir al mundo en un periodo de 7 años, que llama a la Biblia la gran tribulación, de lo cual parece que no estamos muy lejos, y usted puede que lo crea y lo reciba, y eso está bien, pero no lo alcanza a procesar del todo, ¿sí? De todos modos es importante que le demos urgencia al asunto y de que entendamos que eso va a ser así, como fue en los días de Noé, como fue en los días de Lot, así será cuando el Señor vuelva a poner orden. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí debe haber un sentido de urgencia en nosotros. Pero hay esa como sensación que probablemente podemos ver que en Lot la tenía. Dice, y deteniéndose él, ¿sabe qué tuvieron que hacer los varones? Que la Biblia dice que son varones, pero eran ángeles. Dice, asieron su mano y la de su mujer y de las manos de sus hijas, seguramente que se me quedó esto que tenía, esta ropa, que se me quedó esto que compré, que se me quedó. Eso es urgente, vámonos. ¿Sí? Por eso nosotros debemos mantener una expectativa de que el Señor viene. ¿Sí? Para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas, debemos estar velando, orando y pidiéndole al Señor ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Esto está escrito en Lucas 21, 35, 36 y 37. Déjeme confirmo. Sí, ahí está, usted lo va a encontrar, Lucas 21, 34. Lucas 21, 35, Lucas 21, 36 y 37. Entonces, claro, hay que tener esa claridad, ese sentido de urgencia. ¿Sí? Entonces Lot fue tomado por los ángeles y los ángeles, vamos, muévanse, ¿sí? Y a la esposa también, vamos, y él titubeaba. Eso nos habla de que él todavía no caía en cuenta. Ya cuando ve el fuego cayendo sobre Sodoma, Gomorra, Adma, entonces cuando Lot huye y ya ven el fuego, ahí es cuando cae en cuenta. Y es ahí donde la mujer mira atrás, como que está siendo destruido el lugar de su proyecto, de su comodidad, donde ella hacía planes para el futuro, donde ella estaba a gusto. Me imagino que estaba con la expectativa de casar a sus hijas, ¿no? Todas estas cosas. Todo eso quedaba atrás. Y voltear a ver era un desacato a la palabra de los ángeles. ¿Sí? Por eso nosotros debemos cuidar mucho. Sí, nosotros sabemos que somos salvos por misericordia, que toda vez que seamos persuadidos en Jesucristo, nosotros vamos a ser arrebatados y vamos a escapar del juicio que viene. Pero debemos ser cuidadosos, debemos estar alerta, ¿sí? Porque pues uno tiene que entender la Biblia completa, ¿no? Con todas estas cosas. Por eso es que Jesús dice, si no lo dijera, acordaos de la mujer de Lot, acuérdense de eso. ¿Por qué se quedó si ella estaba fuera del fuego? ¿Por qué? Bueno, esa es una pregunta, ¿cierto? Entonces Lot titubeaba. Mire qué cosa. Me gusta porque la Biblia de las Américas es que lo dice así, mas él titubeaba. Entonces los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. La compasión del Señor estaba sobre él porque había la intercesión de Abraham. Y también estaba sobre él porque él era justo, queramos o no, ¿sí? ¿Qué hace un justo viviendo en Sodoma? Sería la pregunta. Bueno, ahí eso es difícil de responder, porque nosotros estamos en el mundo. Abraham es diferente, porque Abraham era el titular de un propósito diferente, ¿estamos de acuerdo? Ahora, lo mejor para Lot, sin duda, hubiese sido quedarse al lado de Abraham, bajo su influencia, en un estado en una proyección hacia la vida diferente, no de establecerme, sino de vivir como itinerante. Eso es lo ideal, que el creyente viva como Abraham, ¿sí? Pendiente de las promesas del Señor, sabiendo que no es aquí donde yo quiero estar o allá donde yo quiero estar, sino que es lo que el Señor me diga, ¿sí? Sabiendo que no es, el plan no es casarse, sino hacer lo que el Señor nos diga. Si el Señor nos dice cásate, y disfrutar todo dentro de la voluntad de Dios, ¿sí? Lo que el Señor nos permita.
viviendo sobriamente en este mundo. Significa vivir sobriamente es no participando de las obras infructuosas de la carne, ¿sí? Eso es lo ideal, pero bueno, no sucedió. Con todo Lot se salva de ese juicio, pero no le fue del todo bien, ¿sí? Al final. Entonces nosotros debemos entender todo lo que esa historia es muy rica, o sea, esa historia de Lot con Abraham es, o sea, uno la podría estudiar años, años y años y años, y no se le acabaría las enseñanzas, porque prácticamente pues está repleta de ellas. Hoy estamos viendo una beta nomás. Lo que vemos es que Lot titubeaba. Sí. Pues yo les digo una cosa. Así hay mucha gente cuando recibe el mensaje de que hay un juicio que titubea, que no sabe, pero eso va a suceder. Así que cíñanse, pónganse alerta y estén pendientes. ¿Por qué? Porque este mundo, con todas sus luces, ofertas, comodidad de entretenimiento, placeres, distracciones, proyectos, va a ser puesto bajo el juicio de Dios de forma como nunca antes lo ha vivido. ¿Sí? Y si quieren estar más, conocer más acerca de eso, lean Apocalipsis. Y también el libro de Daniel, que también tiene esta situación. Entonces, en el caso de Lot, vemos esa situación que titubeaba. Ahora, hay un día que la Biblia llama el día de la ira del Señor, ¿sí? Que es el que les menciono, que es un periodo de tiempo. ¿Quiénes se van a quedar allí? Los que no se arrepientan, los que no reciban el Evangelio. Esto, no quienes no se arrepientan de sus pecados, sino quienes no cambien de opinión respecto de sí mismos y sean transformados en su mente y entender todas estas cosas. Luego viene, uno se da cuenta del arrepentimiento de los pecados. Si quieren tener un poco más claridad sobre esto, revisen en las prédicas que hemos dejado en el canal, esta prédica que habla del Padre Nuestro, y ahí lo abordamos con un poquito más de detalle. Entonces, el caso es que el mundo va a enfrentar eso, ¿sí? Y nosotros debemos estar alerta, incluso nosotros debemos estar deseando, Señor, ven, cambia este sinsentido que es vivir en esta tierra. Y usted dice, pero ¿por qué sin sentido? Si yo la paso muy bien, yo la gozo. Una cosa, de todo eso se te va a acabar. Y es un sinsentido, créeme. Siempre será una experiencia agridulce este mundo, ¿no? Lo más importante es que los herederos de salvación, como es usted, como soy yo, por haber sido persuadidos del Evangelio, entendamos esto y le hablemos a la gente. Porque, ¿por qué no se salvaron los yernos de Lot? Porque ellos no creyeron. Así habrá gente que le hablemos y no van a creer, ¿sí? Así, le vamos a hablar y no van a creer, ¿sí? Pero hay otros que no les hablaremos y le caerá sobre ellos el juicio pleno del Señor. Hay que hablarles a la gente. Si uno tiene sentido de urgencia, ¿yo por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué siento hablar esto? Porque el Señor ha puesto en nosotros ese sentido de urgencia, de despertar los sentidos espirituales, de despertar a los que están dormidos, ¿sí? De hacerles percibir los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que vienen. Eso es algo claro. Como fue en los días de Noé, y también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y se los destruyó a todos. El juicio de Dios va a acabar con los proyectos de todos. Por eso nuestros proyectos debemos que entenderlos como que estén bajo la voluntad de Dios, que estén en la voluntad de Dios. Nada puede ser tan deseado para nosotros, progresar, tener dinero, casarnos, tener pareja, qué sé yo, viajar, conseguir esto, conseguir aquello. Nada puede ser tan importante como la voluntad de Dios para nosotros y entender el valor que tiene lo eterno y no lo temporal, porque todo eso que les menciono es temporal. Y los destruyó a todos, asimismo como sucedió en los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. A mí hay un pasaje que me llama la atención. Hay un pasaje que me llama mucho la atención que está en 1 Corintios 7:31. No, desde antes.
desde el 29, 1 Corintios 7, 29. Me llama mucho la atención porque el apóstol Pablo nos dice cómo vivir, ¿sí?, en esta vida, en esta tierra, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 7, 29. Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Mucha atención. Resta pues, ¿qué nos resta a nosotros? Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces voy a explicarlo, ya con esto terminamos. El apóstol Pablo les está diciendo, a nosotros nos resta vivir de una forma sobria frente a las experiencias de la vida. En la vida vamos a llorar. Bueno, si tú lloras o te afliges por alguna situación mala en tu vida, o alguna situación indeseable, o triste, o cruel en tu vida, o aparentemente sí, injusta, puede ser también, si tú tienes esa situación, que tu mentalidad, que tu proyección de lo eterno te permita tener una actitud sobria frente a eso. ¿Cómo es una actitud sobria? Bueno, yo estoy sufriendo, pero el Señor me va a consolar cuando esté en su gloria. Yo estoy sufriendo, pero en este mundo no le puede pedir uno nada a este mundo. Sí, así es la verdad. ¿Sí? Si alguien sufre por una traición, entender que en el hombre no hay salvación, ni en la mujer hay salvación. ¿Sí? Y que eso no va a trascender. Pero es que esto no lo aprendes en las novelas, ¿cierto? Las novelas son unos dramas, hermano. Yo no puedo vivir sin ti, yo te necesito. Y son hay unas novelas que son un despliegue de emociones, ¿sí?, terribles, vergonzosas, perdóneme. Eso no edifica, y si alguien está consumiendo mucho eso, mejor le sería leer la palabra, porque con eso voy a cerrar ahora, ¿sí? Entonces, una relación sobria, una forma de comportarse sobria frente a la experiencia. Ahora, ¿qué pasa si una persona tiene esposa, sea como si no la tuviese? Es decir, que esa relación no sea de dependencia, uno, y que tampoco esté anclada mi esperanza en la persona, y que yo pueda disfrutar la compañía y no más. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen. Entonces también vamos a tener momentos de mucha alegría. ¿Sí? Una relación sobria, una forma de comportarse sobria frente a eso es agradecemos la alegría que tenemos, pero tampoco es como que este mundo es lo que tenemos aquí, qué rico que es vivir, qué rico vamos a hacer, vamos a proyectarnos, vamos a hacer estos planes más seguidos, vamos a divertirnos, vamos a gozar, vamos a vivir una vida intensamente al disfrute. No, ¿sí? No. Y los que compran como si no poseyesen, compramos casa, compramos esto, compramos aquello, pues tienes tu derecho a usar tu dinero como a ti te parezca, siempre y cuando sea justa delante de Dios la forma en que tú usas tu dinero y sin hacerle daño a nadie, tú puedes usar, pero no puedes decir, no, qué rico, no, ya tengo comprado esto, qué rico, y no entender la importancia de lo eterno, porque si tú tienes mucho aquí, pero estás desnudo eternamente, que es lo que le pasa a la iglesia de la Odisea, ¿no? La iglesia de la Odisea, dense una vuelta por la iglesia de la Odisea y el Señor le dice, tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Terrible. Y los que compran como si no se poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Es decir, no hay que dejar que eso nos embargue, que nos invada, que nos cambie el sentir, entender el sentido de urgencia. Si usted le esté pasando bien, tiene que entender el sentido de urgencia de todas estas cosas. Porque la apariencia del mundo, ahí está, la apariencia, oh, qué bien la pasan estos, qué bien, estas personas si viajan, si hacen, si gozan, si disfrutan, todo eso se pasa. Oh, qué rico es casarse, se pasa. Oh, esta gente si compra, si tiene todo eso se pasa. Y mejor que cuando entremos en lo eterno, en las cosas perfectas, ahí sí tengamos recursos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Termino ahí porque ya se nos fue un poco el tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias
la gloria y la honra, la alabanza, te la damos a ti. Reconocemos, Padre eterno, tu palabra en nuestras vidas como tu verdad. Tu palabra, Señor, es vida. Son espíritu y son vida. Tus palabras son espíritu y son vida para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias por tu plan bondadoso de salvarnos. Agradecele al Señor. Eso es algo que de pronto no entendemos del todo, pero es enorme el favor que nos ha hecho. Tú vas a ser salvo, tú vas a escapar de la ira de Dios. ¿Acaso Lot debía estar triste, o la mujer de Lot, si lo que el Señor nos está haciendo es un favor? Sí, por su gracia, por la gracia de Cristo sobre nosotros. Gracias, Señor. Porque el mundo enfrenta algo que no se alcanza uno a imaginar. Los moradores de la tierra enfrentan el juicio, el enojo del Dios Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra, que está hastiado, está fastidiado con el pecado, la corrupción, la inmoralidad, la prevaricación, la mentira, la incredulidad, cuando se le roba a él la gloria. Y de ese mundo enfermo, caído, de este mundo nos has apartado por la fe en Cristo, no porque seamos buenos, sino por la fe en Cristo, en su obra redentora, en su salvación. Nos has apartado para encontrarnos contigo, Señor, para volver a la casa del Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza. Si tú te sientes agradecido, dile gracias, Señor. Entiende lo que Dios te está haciendo, entiende lo que Dios está hablándote. Si tú gozas en esta vida, sé sobrio. Si tú sufres, sé sobrio. Si tú tienes, sé sobrio. Si tú no tienes, sé sobrio. Y pon tu mirada en las cosas eternas, porque eso es lo único perdurable y lo único que vale la pena. El resto, en esta tierra, todo está lleno de grises. Gracias, Señor. Ministra a tu pueblo, fluye. Ministra tu heredad, Señor. Edifica a tu pueblo. Puedan ver tu luz, tu verdad. Gracias, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti. Damos el honor, damos la gloria, Señor, a ti. Te reconocemos, Padre eterno, tu obra poderosa, notoria en nosotros. Ministra a tu pueblo, Señor, a tu heredad, a tu iglesia, a quienes te han recibido, Señor. Ministra quienes reciben esta palabra. Estremece, Señor, con tu verdad. Despierta los sentidos de los que están dormidos, de los que no están alertas, Señor, y de quienes lo están, Señor, que puedan mantener ese estado de alerta que tú has puesto en nosotros en este tiempo, Señor. Gracias. Te alabamos, te bendecimos, Padre eterno. Hoy nos humillamos delante de ti. Yo, en esta hora, bendigo a cada uno de tus hijos e hijas. Declaro bendición, protección, vida, fortaleza, Señor, en sus vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.